Muchas gracias, señores miembros de la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ambientales de este Consejo Constitucional, señores miembros de la Comisión Experta presentes, muy buenos días. Agradezco la oportunidad de exponer ante ustedes respecto a esta iniciativa popular, la norma número 1115, presentada por la Corporación Comunidad y Justicia, junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil. Agradezco también a las más de 19.000 personas que a lo largo de Chile dieron apoyo y suscribieron esta iniciativa. No pretendo usar este breve tiempo para desarrollar una filosofía de la educación, pero sí quisiera al menos comenzar haciendo presente algunas, podríamos llamar, obviedades sobre la naturaleza del hecho educativo. Permítame, por favor, al respecto, sintetizar lo esencial. Lo primero es que solo la persona humana necesita ser educada, porque su tránsito a la edad adulta no es un proceso meramente biológico, sino que un largo y complejo proceso de comunicación de cultura. Decía Gabriela Mistral que la humanidad es algo que todavía hay que humanizar. La educación, por eso, es la continuación de la generación, es decir, aquellos que engendraron a una persona tienen la responsabilidad y, por tanto, el deber de entregarle los medios necesarios para que pueda llegar a vivir una vida plenamente humana. Por eso los padres tenemos ante todo el deber de conducir y promover a nuestros hijos a la mayor plenitud humana posible. Y para ello tenemos la potestad natural, es decir, el derecho a impartir órdenes, mandatos y consejos conforme a los cuales nuestros hijos van progresando poco a poco en una vida buena. El derecho a educar, por tanto, es una consecuencia natural de este deber. La experiencia demuestra que este deber es inexcusable. No es delegable porque, entre otras razones, existe un vínculo moral, o podríamos decir una necesidad vital, y es la siguiente, que todos comprobamos, o al menos todos quienes aquí somos padres de familia. Y es que lo que todos queremos, y por eso nos desvivimos y trasnochamos, es que nuestros hijos sean felices siendo buenas personas. Tanto es así que nuestra misma perfección vital está indisolublemente ligada a la de nuestros hijos. La felicidad de nuestros hijos, podemos decir, es parte integral de nuestra propia felicidad, y esa felicidad difícilmente la alcanzarán si nosotros no los educamos. Sabemos también por experiencia y sentido común que los niños mal educados no solo tienen menos oportunidades de diversa índole, sino que, sobre todo, sufren mucho. En este sentido es que el derecho de los padres a educar a sus hijos se llama preferente, es decir, prima sobre cualquier pretensión o acción de terceros, sea el Estado, los establecimientos educacionales o cualquiera, por una razón profundamente antropológica. Y es que, de suyo y ordinariamente, salvo excepciones graves, nadie conoce mejor ni ama más a sus hijos que sus padres. Nadie, en efecto, quiere tanto la felicidad de sus hijos como sus padres, y nadie, en consecuencia, puede ni está en mejor posición o condición para educar a los hijos que sus padres. Nadie, en definitiva, puede primar sobre los padres en el cumplimiento del deber y el ejercicio del derecho a conducir y promover a los hijos hacia su mayor perfección. De esto se sigue que la sociedad política y el Estado deben auxiliar a los padres en el cumplimiento de este deber mediante el reconocimiento y garantía de su derecho preferente. Esta es la lógica consecuencia de la primacía de la persona, del reconocimiento de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y de la servicialidad del Estado. Y esta es la lógica que inspira nuestra propuesta de norma. Pues bien, esta misma lógica es la que permite comprender por qué, a nuestro juicio, la redacción del anteproyecto en su artículo 16, numerales 22 y 23, merece ser corregida por las siguientes razones. La primera, la redacción omite al verdadero sujeto titular del derecho a la educación. La segunda es que sitúa la prelación del derecho por sobre el deber a educar. Y en tercer lugar, reduce el hecho educativo y la libertad de enseñanza a su mera provisión y elección. Paso a justificar cada una de estas razones. La primera, decía, la redacción del anteproyecto omite el verdadero sujeto titular del derecho a la educación. Llama profundamente la atención que la propuesta del Comité de Expertos no mencione a los padres como sujetos del deber y, en consecuencia, del derecho preferente a educar a sus hijos. Sencillamente los omite por completo y, en cambio, habla de familias. Es cierto que la base fundamental número 9 de este proceso constitucional
ocupa el término familias, pero incurre el anteproyecto, a nuestro juicio, en una interpretación restrictiva, regresiva y contradictoria con la base número 3 de este mismo proceso, que establece como uno de los límites de la soberanía los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales vigentes ratificados por Chile. Pues bien, si vemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ninguno habla de familias. Todos, sin excepción, establecen como titulares de este derecho a los padres, acompañados de la expresión y, en su caso, los tutores o representantes legales. Esta es la misma redacción que encontramos en numerosas constituciones a lo largo del mundo. Asimismo, en la historia constitucional chilena también encontramos que los sujetos de este derecho son los padres y no las familias, como podemos ver en los artículos 10, 144 y 145 de la Constitución de 1833, el artículo 10, número 7 de la Constitución de 1925 y el artículo 19, numerales 10 y 11 de la Constitución vigente. Lo mismo hay que decir de la jurisprudencia pertinente, tanto de la Corte Suprema como del Tribunal Constitucional. Este error, esta grave omisión, no se vio, por ejemplo, en el borrador de Constitución entregado por la expresidenta Michelle Bachelet, y tampoco se vio en la propuesta de la anterior Convención Constitucional. Ocurre que la palabra familias es excesivamente equívoca. La Ley 21.150 sobre el Ministerio de Desarrollo Social y Familia define a la familia en singular como el núcleo fundamental de la sociedad, compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco o de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo, que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. A efectos de mi exposición, solamente quiero notar la laxitud de esta definición, puesto que prácticamente cualquier grupo de personas que se quieran, se cuidan y apoyan puede ser considerado familia. Así las cosas, con mayor razón, la expresión familias en plural abre la puerta a una inevitable relativización y confusión de las relaciones, derechos y deberes entre sus distintos integrantes. Por ejemplo, en caso de haber distintas creencias y convicciones educativas entre los miembros de una familia, como ocurre ordinariamente en Chile, ¿qué pasará si los padres quieren educar a sus hijos de una forma distinta a la que quieren los abuelos o los tíos que viven en el mismo hogar? ¿Quién tendrá la última palabra? Esta equivocidad aparece como una fuente segura de conflictos que la Constitución debe evitar. Por ello, nuestra propuesta reconoce al natural y verdadero sujeto del deber y derecho preferente de educar a los hijos, que son los padres, como primeros y fundamentales educadores, y en su defecto a los tutores respecto a sus pupilos, de modo consistente con la redacción de los tratados internacionales ya mencionados. En coherencia con lo anterior, nuestra propuesta innova al disponer que los establecimientos educacionales deben fundarse sobre proyectos educativos que vayan en auxilio del deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pues en caso contrario, este derecho queda subordinado a terceros y en consecuencia su preferencia no es más que tinta en el papel. Finalmente, nuestra propuesta innova al fortalecer este derecho preferente dentro de las garantías que son susceptibles de invocar mediante la interposición de un recurso de protección, cosa que hoy no existe. El segundo defecto del anteproyecto, a nuestro juicio, como ya anuncié, consiste en que sitúa la prelación del derecho por sobre el deber a educar, como se lee en el artículo 16, numeral 23, letra C. Esto parece una cuestión menor, pero no lo es. La lógica de la primacía de los derechos subjetivos sobre los deberes jurídicos antecedentes supone una, podríamos llamar, antropología del acreedor, totalmente contraria a la antropología del débito, es decir, la del sujeto que existe por y para el don de sí mismo. En la especie esto excede las posibilidades de esta presentación, pero en concreto implica que se desconoce el derecho del educando a ser educado, es decir, a recibir lo suyo. En palabras sencillas, los padres no somos en primer lugar titulares de una suerte de privilegio, sino ante todo de una grave y maravillosa deuda con nuestros hijos y con la sociedad. Y la satisfacción de esta deuda supone el reconocimiento de la facultad o derecho a educar, no como una mera abstracción lírica, sino en concreto, es decir, y como dispone nuestra propuesta de norma,
incluyendo los medios necesarios para lograrlo, dentro del marco general de las exigencias del bien común social, para que así los hijos puedan recibir lo debido en la medida de lo posible. Y el tercer defecto del anteproyecto, a nuestro juicio, consiste en que reduce el hecho educativo y la libertad de enseñanza a su mera provisión y elección. El artículo 16, numeral 22, letra B, del anteproyecto establece los principios que rigen la educación. Habla de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación. Por su parte, la Ley General de Educación en su artículo 3, ya consagra 12 principios que rigen el sistema educativo chileno. La gran diferencia es que los define. Incluir como principios conceptos indefinidos en la Constitución solo multiplica las posibilidades de problemas interpretativos, no solo a nivel doctrinal, sino especialmente en la realidad encarnada de los conflictos humanos que deben resolver los tribunales de justicia. Además, esto supone, como siempre, entregar a la administración múltiples posibilidades para aumentar su burocracia fiscalizadora. Sin perjuicio de lo anterior, estos principios suponen que el sujeto regido por ellos es la oferta educativa de carácter formal. Pero la educación es mucho más que su mera provisión formal. Por eso la Ley General de Educación distingue entre educación formal, no formal e informal. Por eso el reductivismo del anteproyecto salta a la vista. El mismo defecto reluce en la comprensión del hecho educativo. El anteproyecto reduce el deber y derecho preferente a solo escoger la educación, según vemos en su artículo 16, número 23, letra C. Según lo ya expuesto, el derecho preferente es a educar, no solo a elegir la educación. Y dentro del género educar, por cierto que se incluye como especie no única, el derecho a elegir la educación, sea formal, no formal e informal. Y esta elección consistirá en escoger un determinado proyecto educativo conforme a sus convicciones. Otro tanto podemos decir sobre la libertad de enseñanza. El anteproyecto la reduce al derecho a la provisión formal de educación a través de establecimientos educacionales. Por ello, nuestra propuesta no solo corrige aquello, sino también la redacción de la Constitución vigente, al establecer que la libertad de enseñanza es mucho más que escoger el establecimiento educativo y es más que abrirlo, organizarlo y desarrollarlo. Nuestra propuesta, en cambio, mejora e innova reconociendo una realidad previa y esencial. ¿Cuál es? Que los establecimientos educacionales se fundan por y para desarrollar un determinado proyecto educativo o ideario. En razón de ello, se dispone que la libertad de enseñanza es el derecho a instituir proyectos educativos autónomos y a conservarlos en el tiempo, siendo deber del Estado reconocerlos, sea en el ámbito público o privado, respetando su integridad y autonomía, no solo para las instituciones de educación superior, como dice el anteproyecto, sino para todos los establecimientos e instituciones educativas, estándole prohibido al Estado tener el monopolio en la materia, debiendo crear, sostener y coordinar una red nacional de establecimientos educacionales que ofrezca pluralidad de proyectos educativos en todos los niveles de enseñanza. En línea con lo anterior, nuestra propuesta innova al disponer que los requisitos mínimos de los niveles de enseñanza deben siempre respetar la autonomía y diversidad de los proyectos educativos y, esto es muy importante, que en su dimensión curricular no podrán exceder la mitad del tiempo lectivo de los establecimientos educacionales, haciéndose cargo así de la realidad actual donde los contenidos mínimos obligatorios no son mínimos, sino máximos, que en la práctica ocupan la totalidad del tiempo lectivo, tornando así la libertad de enseñanza en la obligación de cubrir el currículum mínimo nacional y nada más. También, en coherencia con el reconocimiento del derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, nuestra propuesta incluye la obligación del Estado de reconocer e integrar a las personas que procedan de ámbitos educativos sin reconocimiento estatal, permitiendo, por tanto, a los padres que también puedan escoger ese tipo de educación para sus hijos, por ejemplo, como la educación en casa. Por último, nuestra propuesta asegura que la libertad de enseñanza sea materialmente efectiva al disponer que la asignación de los recursos públicos debe respetar siempre la igualdad ante la ley y no discriminar a los estudiantes según la dependencia del establecimiento educacional al que pertenezcan. Como se puede ver, nuestra propuesta de norma quiere colaborar a corregir
el anteproyecto del Comité de Expertos mediante el reconocimiento preciso y fortalecido tanto del deber y derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como de la libertad de enseñanza, para así, Dios mediante, ofrecer a Chile la mejor constitución posible y prudente. Esperamos que nuestra propuesta de norma pueda contribuir a ese fin. Muchas gracias. Gracias, señor Álvaro Ferrer. Vamos a ofrecer la palabra. Comisionado, tengo que dar una palabra acá, por lo menos. A ver, voy a dar al comisionado Flavio Quesada, después a Ninosca Payauna y después ya, entonces lo damos a Nancy Márquez. Ese va a ser el orden de las preguntas. Ya. Entonces tiene la palabra el comisionado Flavio Quesada. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio también agradezco la exposición y felicito por haber reunido el número suficiente de firmas. Como decía el gran teórico de la democracia, Norberto Bobbio, en democracia el pluralismo es un hecho. Es un hecho que debe asumirse como tal y actuarse en consecuencia. Aquí se ha propuesto una específica visión de lo que debiese ser normativa, de lo que debiese ser la educación y cómo concebirse esta, que a mi juicio es legítimo en democracia. Entonces aquí mi primera pregunta, que son tres, mi primera pregunta es ¿por qué otras visiones, otras concepciones sobre cómo entender la educación debieran ser excluidas de la Constitución definitiva? ¿Por qué deberían ser declaradas inconstitucionales a la hora que se constitucionaliza solo una? Esa es la primera pregunta. La segunda es respecto a la objeción que aquí se ha hecho sobre la expresión familias, que tal como se discutió en el seno de la subcomisión, se hizo expresamente a propósito del matrimonio igualitario. Esto es, que en ningún caso se excluya o se entienda excluir la constitucionalidad de los derechos derechos humanos a los cuales han avanzado las diversas organizaciones de la diversidad sexual. Y esto es así, no puede ser sino en los términos que usted lo señaló, que no está expresamente de la misma manera en los tratados internacionales, porque son previos al avance en el derecho comparado del matrimonio igualitario. Es más, si uno considera la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derechos específicos de la diversidad sexual, difícilmente puede creerse que esta norma sea contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino que al contrario. Y para ello, y creo que sería un gran insumo para esta comisión, les recomiendo la sistematización que hasta hace poco publicó la Corte sobre esta materia. Y entonces aquí mi segunda pregunta, a propósito de esto mismo, entonces ¿usted cree que debiera ser inconstitucional que, por ejemplo, familias homosexuales que hayan adoptado puedan también tener este derecho, porque de esta manera los términos no amplios, como fue lo que aquí se propuso, estarían siendo excluidos? Y tercero, usted hizo referencia, tengo más dudas, pero esta me parece la más importante, el concepto sin definido, que aquí se han discutido varias veces, que cualifican el derecho a la educación. Ellos están recogidos de la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, como también de la observación respectiva del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Esto es, recogen estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, difícilmente uno puede entender que son indefinidos. Entonces, mi duda es si a usted eso le parece un exceso, cree que no debieran estar, que debieran ser excluidos estos estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Esas son mis tres preguntas. Gracias. Gracias, comisionado Quesada. Tiene la palabra la consejera Ninosca Payauna. Buenos días, saludar a todos los presentes. Por su intermedio, presidente, felicitar a la Iniciativa Popular de Norma que acabamos, de escuchar hoy día en su exposición por las firmas obtenidas en este proceso constitucional. Quiero hacer dos preguntas. La primera tiene relación con lo siguiente. A su juicio, ¿cuál es la compatibilidad entre el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y el Estado social y democrático de derecho? Y en segundo lugar, me gustaría conocer su visión con respecto a una problemática que tenemos aquí en nuestro país y que tiene relación con las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. Me gustaría saber por qué no la consideraron. Eso, muchas gracias.
Perdón, no logré escuchar bien su segunda pregunta. La segunda pregunta tiene relación con una temática que tenemos a nivel país y tiene relación con las necesidades educativas especiales de nuestros estudiantes. Quisiera saber por qué no la consideraron o qué piensan ustedes al respecto. Me gustaría escuchar un poco la visión que tienen ustedes. Muchas gracias. Sí, consejera Ninouska Payauna, vamos a dar la palabra a la consejera Nancy Márquez. Muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Agradecer la presentación de nuestro invitado y felicitarle por las firmas que sumaron y también por la preocupación de los niños y niñas adolescentes. Me parece que siempre es bueno que vayamos viendo estos temas y que haya preocupación, ¿no? por quienes serán el futuro de la sociedad y también son parte bien importante de la sociedad. Contarte que yo soy mamá también de 3 hijos varones y los he podido educar en la fe. Yo soy cristiana, en la fe cristiana, y no he tenido, nadie me ha impedido eso, jamás. Los he educado en libertad, con un amor, y coincido contigo en que los hijos es el amor más profundo que uno tiene, y uno quiere que sean seres felices, buenas personas, por sobre todo buenas personas, ¿no? Eso es lo que es el mandato que al menos quienes pensamos que la sociedad va a ser así, tenemos como punto de unión, así que en eso coincidimos. Algunos matices respecto de decir padres, ¿dónde estamos las madres? Yo soy mamá y me sentía a ratos como en el colegio cuando están en la reunión de madres, padres y apoderados, y todo el rato dicen padres, apoderados, y de 40 vemos 30 mujeres y 10 hombres. A rato me sentía así, como un poco invisibilizada, y además entendiendo que la mitad del país somos mujeres jefas de hogar. Entonces, claramente, me parece que la verdad de las madres igual es un acto de reivindicación de la sociedad que hoy día somos. Además soy antropóloga, así que no entendí muy bien tus puntos antropológicos. Ahí sí, bueno, si puedes después tal vez lo hacemos afuera juntos, hablamos sobre la antropología y sobre el tema cultural, de cómo la cultura también concibe la familia, ¿no? O las familias, eso es bastante diverso también en sí mismo. Coincido contigo en que efectivamente la familia es este espacio de resguardo, ¿no? Que de amor profundo por los niños, niñas, adolescentes, este espacio también de potenciar, ¿verdad?, personas. Nosotros formamos a seres humanos, tengo esa responsabilidad también. Pero mi pregunta tiene que ver con una cosa mucho más humana. Yo trabajé en la red del Sename 4 años de mi vida, en un PPF. Y me pregunto qué pasa cuando los niños y niñas adolescentes viven en familias donde esto no pasa, ¿no? Donde no es un espacio de resguardo, ni de cuidado, ni de contención. Al contrario, son amenazas. Por eso el mundo que yo represento pensamos que niños y niñas adolescentes deben ser ese mismo sujeto de derechos. Porque efectivamente cuando tú relevas la familia como único núcleo posible, estás limitando, ¿no? Y estás pensando que la sociedad es parecida en todos lados y es la misma familia en todos lados. Yo creo que hoy día hay que poner puntos de humanidad en esta discusión, más allá de lo político, porque claramente hay diferencias políticas sobre esto, pero hay diferencias humanas. Hay una realidad en niños, niñas, adolescentes, que la familia no es un resguardo, no es un espacio de contención, ni de potenciar personas, y por tanto me parece que también debemos hacernos responsables de eso en estos espacios de discusión política, y también relevar la Constitución. Por eso nosotros creemos que los niños y niñas adolescentes son en sí mismos sujetos de derecho, más allá de que pensemos que la familia es o no importante, ¿no? Es fundamental, yo también lo creo, pero me parece que debemos caminar hacia un espacio donde dé cuenta de la diversidad de personas que somos, de familias que somos. Me parece que está bien relevar eso. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, consejera Nancy Márquez. Le vamos a ofrecer la palabra entonces a don Álvaro Ferrer para que conteste la pregunta hasta por 7 minutos. Muchas gracias. Intentaré contestar las preguntas que ciertamente agradezco. En primer lugar, ¿por qué otras visiones debieran ser excluidas de la Constitución? La verdad es que ninguna visión, al menos en nuestra propuesta, está siendo excluida en la medida en que se reconoce el derecho preferente de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, como establece el derecho internacional, y en la medida en que los proyectos educativos responden precisamente a esas convicciones morales de los padres, no hay ninguna visión que esté excluida. Me parece que plantea un falso dilema. Respecto a la segunda pregunta sobre si yo considero inconstitucional el matrimonio igualitario o nuestra propuesta lo estaría excluyendo, sinceramente considero que la pregunta es totalmente impertinente. Yo lo que he hecho es una objeción formal al concepto de familias y no una objeción material. Y sobre eso también debo decir que los tratados internacionales no existe ninguno que en su tenor literal consagre el matrimonio igualitario. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante solamente entre partes. Sus orientaciones sabemos que no son derecho vinculante conforme a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y respecto a los conceptos indefinidos, debo decir lo mismo, que sean recogidos en observaciones de estos comités que observan el cumplimiento de los tratados internacionales, es lo que se denomina el soft law,
no son vinculantes, y también debo decir que esa pregunta incurre en una petición de principio. Es una cuestión que debe establecer este Consejo Constitucional, cuál va a ser el rango que tendrán los tratados internacionales y asimismo las observaciones no vinculantes de dicho comité. En la medida en que eso no esté resuelto, no veo por qué debo referirme a esa objeción. Bien, respecto a la compatibilidad de esta propuesta con el Estado social y democrático de derechos, nuestra propuesta desde ningún punto de vista está promoviendo la ausencia del Estado o el retiro completo del Estado de su función, podríamos llamar, de garante en cuanto a autoridad de los derechos y garantías fundamentales de las personas. Al contrario, yo personalmente adhiero a un concepto de subsidiariedad clásico y en ese sentido estimo que el Estado, el mejor modo que tiene de cumplir con ese rol de garante es, como dice el artículo 1 de la Constitución actual, promoviendo la creación de aquellas condiciones sociales que permiten a los verdaderos actores del proceso educativo, que son los padres, educar a sus hijos, y enseguida la sociedad civil, que recoge las convicciones morales y religiosas de los padres a través de diversos proyectos educativos. El Estado no se retira, el Estado al contrario promueve el bien común, disponiendo, como he dicho, las condiciones para que los titulares del derecho, que no es el Estado, puedan ejercerlo en la mayor medida posible. En quinto lugar, respecto a la pregunta sobre necesidades educativas especiales, perdón por lo reiterativo, pero en la medida en que se reconozca la diversidad y el pluralismo de los diversos proyectos educativos, eso abre plenamente la puerta para que ciertos proyectos educativos atiendan de manera preferente las necesidades especiales de los niños. En sexto lugar, se me ha hecho una suerte de objeción semántica, podríamos decir, por qué hablamos de padres y no de madres. Aquí, perdón por recurrir al argumento de autoridad, estoy consciente que es el más débil en la discusión puramente racional, ¿cierto? Pero sabemos que según las normas idiomáticas de la gramática española que establece la Real Academia, el plural masculino incluye el femenino, por tanto, aludo a la economía del lenguaje. Y finalmente, es cierto, no se puede desconocer que las familias no son perfectas, ninguna es perfecta. Yo como padre, soy padre de 6 hijos hombres, cometo muchos errores todos los días. Y ciertamente hay familias que lamentablemente vulneran los derechos de sus hijos. Pero eso es una excepción. La regla general no es esa. La regla general a la cual debe aludir la ley, que es siempre general y abstracta, y con mayor razón la norma fundamental que es la Constitución, es que los padres, con sus miserias, con sus defectos, procuran siempre el mayor bien de sus hijos, y eso es lo que debemos auxiliar. Agrego lo anterior, que el deber del Estado es promover el bien común. Y aquí hay dos opciones, y perdón por el reductivismo. Podemos asumir un realismo pesimista o un realismo optimista. Sinceramente prefiero lo segundo, un realismo optimista. El Estado, al promover el bien común, debe fortalecer a la familia y por lo tanto fortalecer el derecho preferente de los padres y no abolir la familia por aquellas excepciones en que lamentablemente son vulnerados los derechos de los niños. Muchas gracias.